al segundo periodo de matemáticas. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es que conozcan el segundo periodo, los temas que vamos a ver en segundo periodo y por supuesto, por fin llegamos a las fracciones. Entonces lo que vamos a realizar es primero darles a conocer cuáles son los temas que vamos a ver en este segundo periodo. Aspiro a verlos todos y por supuesto pues que ustedes aprendan de una manera, pues es la primera vez que se hará una clase de este tipo. La clase va a ser muy ilustrativa, demasiado ilustrativa. Obviamente tendremos por ahí unas situaciones problema y en el foro yo les voy a dejar dos tareitas para que las resuelvan ahí y las compartan luego en clase. Listo, ahí en el foro vamos a subir esas tareas. Son dos preguntas nomás pequeñas, pues para el tema. Este tema es muy divertido, es un tema que pueden repasar en cualquier momento, no necesitan un cuaderno, no necesitan, simplemente necesitan tener en cuenta lo que vamos a ver hoy y pues obviamente a ustedes mismos. Eso es lo único que necesitan para aprender este tema. Entonces, este es el segundo periodo. Vamos a ver la fracción. Por fin llegamos a la fracción. Ya vimos divisiones. Ya debemos saber multiplicar, sumar, restar y dividir. Y por fin ya podremos hablar de fracción. Hablaremos de qué es una fracción propia, de qué es una fracción impropia, qué es una fracción homogénea y qué es una fracción heterogénea. Son los 4 tipos de fracciones que vamos a ver en este periodo. Que no se pierda la costumbre, entonces vamos a iniciar con una situación que nos dice lo siguiente. Mario ha pedido una deliciosa pizza para disfrutar su tarde de domingo. La pizza viene dividida en 7 partes y él ha tomado 3 pedazos. Entonces es una situación bastante sencilla, muy fácil de imaginar. Entonces es muy fácil, ahí tenemos nuestra pizza gigante con 7 pedacitos. Todos los pedazos deben ser iguales, porque si, ¿qué tal una pizza con un pedazo más grande? Estaría mal cortada. Independientemente sea par o impar la cantidad, todos los pedazos tienen que estar bien partidos en cantidades iguales. Y pues ahí tenemos nuestra hermosa pizza dividida en 7 pedazos. Pero ¿qué hizo el amigo aquí? Pues Mario cogió y se ha comido 3 pedazos. Entonces coloreamos esos 3 pedazos rojitos porque ya no hacen parte de la pizza. O sea, hacen parte de la pizza, pero esos fueron los que Mario tomó para comerse. Entonces 3 pedazos de 7 partes son las que vamos a tomar. Hasta ahí pues no hay mayor complejidad, simplemente es analizar la situación y representarla. Esto que estamos haciendo es una representación gráfica de una fracción. Ya veremos qué es una fracción en sí. Tenemos que una pizza está entera, esa es la pizza entera, así la teníamos inicialmente, dividida en 7 pedazos iguales y estaba entera. ¿Qué pasó después? Pues que al momento de tomar esos 3 pedazos que quería Mario, lo que pasa es que deja de ser una pizza entera y se convierte en una pizza totalmente incompleta. Entonces Mario se ha comido 3 partes de 7 partes de la pizza. Ahora miremos otro problema para seguir entendiendo y que ustedes vayan ya como fijándose en qué es lo que sucede y qué está pasando y a dónde vamos a llegar. Esto ya es un problema porque tenemos ya una pregunta, una situación problema. Dice: doña Lucía compra un pastel para celebrar el cumpleaños de su hija. En su familia son 4 personas y el pastel está dividido en 5 partes iguales. ¿Cuántas partes enteras con respecto al pastel le corresponden a cada familiar? Entonces lo que vamos a hacer es primero representar nuestro bello pastel. Entonces ahí está nuestro pastel, el cual está dividido en 5 partes iguales.
de esas 5 partes iguales, entonces pues sabemos que es un pastel totalmente completico, está completo. Como son 4 personas, entonces ¿qué vamos a hacer? Tomamos 4 partes de esas 5 partes que tenemos ahí. Lo que ocurre es que cuando inicialmente teníamos el problema, entonces habíamos tomado un pastel entero, el pastel estaba totalmente entero. ¿Qué pasa después? Que tomamos 4 partes, entonces que son las coloreadas. Tomamos esas 4 partes y deja de ser un pastel completo para hacer ahora un pastel incompleto, porque ya no estoy tomando la misma cantidad de partes, sino le quité al pastel. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se han comido 4 partes de las 5 partes en las que estaba dividido el pastel, y a cada integrante le corresponde una parte de esas 5 partes. Entonces toman 4 partes entre toda la familia, pero si analizamos los integrantes de la familia, cada uno está tomando una parte de esas 5 partes de pastel. Bien, niños, entonces hasta el momento pues lo que estamos encontrando es que estamos comparando dos cosas, ¿no? Las partes enteras, la parte entera de la pizza, y qué pasa cuando yo tomo pedazos que se convierten en partes incompletas, así como pasó con el pastel. Vamos con una última situación para analizar y para luego ya entrar a formarles esos significados que deben ya empezar a interiorizar, a comprender. Tenemos el siguiente problema. Una tienda de frutas ha partido un limón para colocar de mostrario, es decir, para exhibirlo. Sin embargo, pasadas unas cuantas horas, al limón le ocurrió algo y algunas partes se tornaron más claras. ¿Cuántas partes con respecto al total se volvieron más claras? Ese respecto al total, ¿qué significa? Que yo voy a coger las partes claras y las voy a comparar con las partes oscuras, porque esas partes oscuras me formaban toda la zona que corté del limón. Eso significa con respecto, es como compárelo con otro elemento, con otra cosa. En este caso vamos a comparar las partes claras con las partes oscuras. Entonces ahí aparece nuestro limón con 8 partes oscuras que tienen forma triangular, perdón. De estas 8 partes triangulares, pues tenemos un limón en 8 pedazos totalmente oscuros. ¿Qué pasa después? Pues que pasadas unas horas, vean lo que le pasó al limón. Al limón se le aclararon 4 partes. ¿Cuántas partes con respecto a las oscuras? Pues se le aclararon 4 partes claras de 8 partes oscuras que habían inicialmente. Es decir, de esas 8 partes, 4 se tomaron para que se aclarara. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una zona oscura enterita, 8 pedacitos totalmente oscuros. ¿Qué pasa después? Que se aclaran 4 pedazos y deja de ser una zona oscura totalmente incompleta. Es decir, ya no todo el limón es oscurito, hay unas partes que están claras. ¿Cuántas partes? Pues se han aclarado 4 partes de 8 partes del limón. Bueno, niños, vamos ahora a comparar cosas y ya empezar a construir conceptos muy importantes que nos van a ayudar a comprender la fracción. Entonces lo que vamos a hacer es comparar estos 3 objetos que ya los habíamos tratado, que son la pizza entera, el pastel enterito y el limón totalmente entero. ¿Qué significa eso? Que estamos comparando los elementos que elegimos para dividir en partes. La pizza en 7, el pastel en 5 y el limón en 8 partes. ¿Qué tienen en común estos 3 elementos? Pues que que cada uno representa un solo elemento a dividir. Es decir, la pizza es solo una cosa que tomamos para dividir. El pastel también es un solo elemento que tomamos para dividir.
y el limón también. ¿Qué significa eso? Estoy tomando una pizza entera, un pastel entero, un limón entero, pero solo uno. Y aquí aparece el concepto de que nos hace construir la fracción. De este concepto que va a aparecer ya de a partir de la unidad es que se construyen las fracciones. Porque a partir de la unidad, porque es en la unidad donde yo divido en partes y tomo las partes que necesito. Yo divido una unidad. Una unidad puede ser tan pequeñita como un limón o tan grande como una pizza. No importa el tamaño. Una unidad puede ser cualquier elemento, cualquier número, cualquier objeto, siempre y cuando esté entero. Tiene que estar entero, totalmente entero, para yo poder afirmar que solo es un elemento que se va a dividir. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que las unidades pueden ser cualquier objeto? Pues claro, pueden ser una chocolatina, pueden ser unas toallas, un pedazo de tela, un limpión, un trapito, puede ser una naranja, puede ser un pedazo de piazza, de esas tan deliciosas, de esas largas, puede ser un pedazo de terreno, puede ser un campo de fútbol, puede ser la finca, puede ser el área, ¿se acuerdan del área? Puede ser el área, puede ser inclusive hasta una mesa. La unidad puede ser cualquier objeto, puede ser cualquier número. ¿Y por qué son? Porque es que la unidad es el todo. La unidad es el todo. En la chocolatina el todo es toda la barra entera de chocolate que comemos. En la naranja pues esas son las partes, la fruta enterita. En la mesa pues puede ser, la mesa puede ser dividida en varias partes iguales, hasta inclusive el monitor o la pantalla donde usted está viendo este video también se puede dividir en partes iguales. Es decir, yo puedo tomar de unidad mi pantalla, yo puedo tomar de unidad una chocolatina, yo puedo tomar de unidad hasta un lápiz, porque también lo puedo partir en partes iguales, valga la redundancia. Ese es el concepto de unidad, es el entero, es el todo, es lo que yo tomo para dividir. Continuando con nuestra construcción de fracción, ahora vamos a comparar estas partes. Si antes comparamos las partes enteras, ahora estamos comparando lo que tomamos, o sea, la unidad incompleta, las partes que yo tomé. En la pizza tomé 3 partes de 7, en el pastel tomé 4 partes de 5 y en el limón tomé 4 partes de 8. ¿Qué significan esas partes? Pues lo que sucede es que esas partes van a ser menores a la unidad. Eso es lo que significa cuando cada partecita no puede ser igual a la unidad. Si una parte es igual a la unidad, significa que tú no dividiste absolutamente nada, sigue siendo lo mismo, una unidad. Pero esas partes que yo tomé, esos 3 pedacitos de pizza que yo tomé, son menores a toda la pizza completa. Lo mismo en el pastel y lo mismo en las partes del limón. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Sencillo. Aquí tenemos un solo elemento a dividir en partes iguales, significa la unidad. ¿Qué pasa si lo comparas con las partes que tomas y que son menores a la unidad? Cuando tú relacionas las partes que yo tomo con las partes que me conforman toda la unidad, yo armo lo que viene siendo ahora sí la fracción. Entonces la fracción es la comparación de unas partes menores a la unidad, o las partes que yo tomo, ¿de quién? De la unidad, que está dividida en una cantidad de partes iguales. Ese es el concepto de fracción. Ahora lo que va a suceder es que no siempre vamos a poder estar escribiendo 3 partes de 7, 5 partes de 15, porque resulta y pasa que la fracción tiene 3 formas de representarse. Una fracción puede representarse así, de la manera gráfica, que es haciendo el dibujo, divido la pizza y tomo las partes que yo necesita. Puede ser escrita de manera textual,
3 partes de 7, como lo habíamos dicho, y de forma numérica. Aquí tenemos la famosa fracción ya como representación numérica. Arriba tenemos, ahorita vamos a ver cómo se llaman esas partes. Arriba tenemos la cantidad de partes que yo tomé, que Mario se comió, las partes que yo tomo, y abajo vamos a tener las partes en las que está dividida la pizza, la unidad. Entonces, arriba el 3 nos dice que debes tomar 3 partes. ¿De quién? De esas 7 partes en las que está dividida la unidad. Pero esa fracción ya tiene un nombre específico y no son 3 partes de 7, se llama 3 séptimos. Entonces aquí vamos a empezar a manejar el siguiente lenguaje. Cuando tengamos 1, pues sería 1. Cuando tengamos 2 arriba, pues será 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 si todo está arriba. Los números de abajo ya no los vamos a llamar como acostumbramos a llamarlos. Si es el 2 lo llamaremos medios, si es el 3 lo llamaremos tercios, si es el 4 lo llamaremos cuartos, si es el 5 lo llamaremos quintos, si es el 6 lo llamaremos sextos, si es el 7 lo llamaremos séptimos, si es el 8 lo llamaremos octavos, si es 9 lo llamaremos novenos, y si es 10 lo llamaremos décimos. Las partes de la fracción, entonces aquí tenemos las partes de la fracción. Vamos a conocer, porque así como un carro tiene partes, las fracciones también tienen sus partes. Aquí tenemos 3 séptimos, es una representación numérica de lo que ya habíamos hecho anteriormente, y se dan cuenta, siempre va a haber un número de arriba y siempre va a haber un número abajo. ¿Cuál? En este caso arriba está el 3 y abajo está el 7. Puede que después existan otros números, depende del ejercicio. Lo que sí se sabe es que siempre al número de arriba en una fracción se le va a conocer como el numerador. ¿Qué significa el numerador? Significa las partes que yo tomo, que yo coloreo, que yo quito en una fracción. Ese es el numerador, partes que yo tomo en la fracción. Y el de abajo, al número de abajo, se le va a conocer como el denominador. ¿Qué significa el denominador? Es la cantidad de partes en las que yo divido la unidad. Por eso es necesario que ustedes se aprendan estas partes, porque aquí en adelante vamos a hablar de numerador y denominador. Ya no le vamos a decir el numerito de arriba o el numerito de abajo, simplemente dirán numerador o denominador según requiera el ejercicio. Un secreto, por favor, apréndase en esas partes, porque a veces hay estudiantes en bachillerato que no se saben dónde queda el numerador, si es el de arriba, si es el de abajo. Entonces, por favor, para que la repasen. Ya vimos las partes de la fracción, ya sabemos quién es el numerador, qué es el denominador, qué significa el numerador y qué significa el denominador. Y ahora vamos a ver unos detalles a través de una situación. Dice: Samuel tiene una deliciosa torta de arequipe y él ha contado que está dividida en 12 pedazos. Entonces ustedes ya saben quién es el numerador. El denominador va a ser 12, porque nos dicen que la torta está dividida en 12 pedazos. Ya sabemos que el denominador va a ser 12. Así que decide compartirle a 3 personas su torta. Es decir, él está tomando 3 partes de 12, o sea, está tomando 3 pedacitos de los 12 en los que está dividida la unidad. ¿Qué fracción tomó de la torta? Entonces vamos a mirar cómo respondemos esa pregunta. Todo lo que está aquí en adelante es nada más y nada menos que el famoso análisis. Entonces, torta en 12 pedazos iguales. Entonces lo que vamos a hacer es representar nuestra torta. Ahí está la famosa torta, está dividida en 12 partes iguales. ¿Qué nos dice? Que debo tomar 3 partes. Entonces mágicamente vamos a tomar esas 3 partes.
Ahí acabo de tomar las tres partes, que pues en este caso todas deben ser iguales. Eso sí, una recomendación, por favor, si ustedes van a representar, hagan las partes iguales. No hagan nada a la carrera ni me hagan las partes desiguales, porque si no está mal hecha la fracción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora tomo tres partes de 12, sería la manera textual de escribir la fracción. Esta sería la forma numérica, y cuando yo tengo en el denominador números más grandes a 10, porque cuando son 10 le decimos décimo, si es 11 y ahí en adelante les vamos a decir doceavos, treceavos, catorceavos, quinceavos, dieciseisavos, veintisietevos. Entonces en este caso vamos a tener 3 doceavos. ¿Y qué significa eso? Entonces aquí, ¿quién es más grande? ¿El 3 o el 12? O sea, ¿quién es más grande? ¿El numerador o el denominador? En este caso vemos que el numerador es 3, o sea, es más pequeño el numerador que el denominador. ¿Qué significa eso? Que las partes, por favor, si pueden tomar apuntes de esto, sería maravilloso. Significa que las partes que yo tomo no exceden a la unidad. Y cuando eso ocurre, decimos que es una fracción propia. Estas son las fracciones propias. Es cuando las partes que yo tomo no exceden a las partes en las que está bien la unidad. Es decir, el numerador es más pequeño que el denominador, pero es pequeño por eso, porque yo no sobrepaso la unidad, no sobrepaso las partes. A mí no me están diciendo tómese 13 partes de las 12 de la torta, no, me están diciendo tome solo 3, es decir, tome algo más pequeño que las partes en las que está dividida la unidad. Esa es la fracción propia. Son las fracciones en las cuales las partes que tomo no exceden a las partes en las que está dividida la unidad. Entonces, esa era la fracción propia. Entonces, por favor, repase ese tipo de fracción, conózcala, y obviamente pues no es difícil de reconocer, es muy fácil de reconocer. Vamos a ver la siguiente situación. Dice, Camila tiene 5 amigas, ella quiere compartir una chocolatina que compró en la tienda. Sin embargo, al momento de abrir la chocolatina, esta solo viene dividida en 3 partes. ¿Qué debería hacer Camila para compartir con sus amigas? Entonces, ya sabemos, primero vamos a analizarlo, vamos a representarlo. Entonces, nos dice que hay una chocolatina, ella tenía una chocolatina que está dividida en 3 pedazos. Pues ahí está nuestra famosa chocolatina. Y debo tomar 5 pedazos. ¿Será que yo puedo tomar 5 pedazos ahí, en esa chocolatina? Pues la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque no alcanza. Entonces me están pidiendo más pedazos de los que yo tengo ahí en esa chocolatina. Y yo no puedo coger un pedacito y partirlo en 2, porque ya le estoy dando una cantidad más pequeña a una de las amigas de Camila. Entonces no estaría siendo justo, no estaría siendo equitativo con las amigas de Camila. Por eso yo tengo que pensar qué voy a hacer, qué vamos a hacer, porque son 5 pedazos y la chocolatina solo viene en 3. Entonces ahí tenemos un problema bastante grande. No es grande, sino bastante de pensarlo bien. Pues yo les tengo la solución. Normalmente en clase ustedes me tendrían que dar la solución, pero como no estamos en clase, pero no de manera presencial, pues me toca a mí darles la solución. Entonces, volvemos. Chocolatina en 3 pedazos. Ahí está nuestra chocolatina. Aparecen nuestros 3 pedazos. Pues yo les propongo una idea. Debo tomar otra unidad de igual forma y en las mismas partes. Es decir, Camila debe ir a comprarse otra chocolatina. ¿Por qué? Porque necesito repartirle a las amigas de Camila los mismos pedazos y en la misma cantidad. ¿Qué pasa si yo compro otra unidad? Pues ya tendría 2 chocolatinas, o sea, 2 unidades,
y las partes ya son iguales. Incluso ahí tengo para compartirle a otras dos amigas si quiero, pero en este momento solo voy a tomar los 4 pedacitos para las 4 amigas. ¿Qué significa eso? Que acabo de tomar los... Ay, perdón, ahí hay un error. Son 5 pedazos, ahí se me olvidó colorear uno. Entonces estoy tomando los 5 pedazos de quién, de la chocolatina. Ya puedo tomar los pedacitos y repartirlos a las amigas de Camila. Ya representamos nuestro problema, sabemos que tenemos que conseguir otra unidad y eso tiene un significado y lo vamos a ver a continuación. Pues tomo 5 partes de 3 porque eran 5 amigas, ¿cierto? Pues esta sería la fracción numérica. El 5 arriba en el numerador y el 3 abajo en el denominador, y se lee 5 tercios. Si ustedes se dan cuenta, ya el numerador supera al denominador, es decir, las partes que yo tomé superaron a las partes en las cuales yo debía dividir mi unidad. ¿Qué significa eso? Que cuando esto ocurre, yo necesito tomar 2 partes o 2 unidades. ¿Qué significa? Que la fracción es impropia. Una fracción es impropia cuando las partes que yo necesito tomar superan a las partes en las que está bien la unidad, y por lo tanto yo necesito tomar otra unidad, hacer otra chocolatina, hacer otra unidad del objeto que yo tenga en esos momentos. Esas son las fracciones impropias. Son más grandes que una fracción propia. Una fracción impropia siempre es más grande que una fracción propia. Esos son los dos tipos de fracciones de momento. De la fracción propia, que es aquella en la cual yo tomo partes pero no me toca ir y tomar otra unidad porque las partes no exceden a las partes en las que está dividida la unidad. Pero en la fracción impropia ya el numerador o las partes que yo tomo sí van a exceder al denominador, a las partes en las que está dividida la unidad, y por esa razón yo necesito tomar otra unidad. Aquí con esto pues ya construimos ya el concepto de fracción, sabemos representar fracciones, sabemos qué es una fracción propia, qué es una fracción impropia, qué es la unidad. Esto normalmente, este tema, si lo hubiéramos hecho en clase presencial, pues lo hubiéramos tenido mucho tiempo para ver cada fracción, pero pues un mensaje para sus papás y para ustedes es que no nos podemos tampoco quedar de brazos cruzados. Pues este espacio que vamos a tener en Google Classroom es por donde ustedes van a preguntar lo que ustedes no entiendan, las dudas que ustedes tal vez generen. Profe, no te entendí esta parte, usted puede colocar ahí, profe, no entendí la parte en la que representaste la fracción, y yo estaré conectado respondiendo cada comentario. Van a haber 2 tareitas simples, son muy sencillas, son muy fáciles para que usted de acuerdo a lo que vino el video pues vaya participando en clase. El hecho de que sean tareas es porque así lo llama Google Classroom, pero vamos a aprovechar la clase, el espacio que tenemos, para que usted haga preguntas sobre el video, y cuando termine de responder sus dudas se vaya de una vez a hacer la tarea que le corresponde. Si usted necesita subir fotos, lo puede hacer. Tú puedes hacer tu fracción o hacer la respuesta de la pregunta que les voy a dejar, de las 2 preguntas. Pueden hacerlas y tomarles una foto y subirlas ahí mismo en el espacio donde se entregan las tareas. Solo recibo eso por la plataforma de Google Classroom. Yo por Cibercolegios no voy a recibir nada, para que lo tengan en cuenta. Ojo con las fechas y la hora, ahí les va a aparecer hasta qué hora tienen plazo para subirme la tarea que
que van a realizar o las actividades de clase que van a realizar. Cualquier cosita estaré aquí en el foro, entonces por favor vayan a leer lo que les dejo ahí en el foro y hagan las preguntas que tengan que hacerlas. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al segundo periodo. Vamos a trabajar juntos y vamos a sacar este año adelante. Muchísimas gracias, niños.